Hola, muy buenas tardes, noches. Por aquí ya veo que hay gente ya presente. A ver, voy a empezar a saludar. Muy buenas, Lanar. Buenas, Marta. Muy buenas, Luis. Hola, Mar. Muy buenas a todo el mundo. Lo primero, pediros perdón por la nariz que tengo, porque esto suele ser sinónimo de hijo empezando al colegio, que trae catarros desde el cole y toca toda la casa. Y yo soy el último en caer y casualidad hoy que tenía preparado esto, justo es el momento en que he caído en el catarro. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda con esto. Antes que nada os aviso que hoy voy a probar varias cosas eh, y es posible que alguna cosa pues, no salga del todo, de todo como quiero así, pero bueno, llevo tiempo preparando esto y la verdad que me apetecía mucho compartirlo con vosotros. Marta, la primera vez que coincide, si puedes verte, mira, pues muchísimas gracias. Luis, a ellos le dura un día y a nosotros 10. La verdad es que sí, yo es el primer día, pero me parece que me va a pasar toda la semana así. Pero bueno, os voy a explicar un poquito de dónde viene la idea de esto. Veis que pues, se llama Historias de Ciudades Cambiantes y es como he querido unir la parte mía de formación, que es de arquitectura, y la parte de afición y de pasión, que es la literatura. Y todo viene de una idea que me suele pasar muchas veces cuando leo una novela, que llega un punto en el que me parece que la ciudad en la que ocurre se le sacan muy pocas chispas. Pues es una ciudad maravillosa, hace unas descripciones maravillosas, pero me da la sensación de que es una ciudad casi de cartón piedra, porque parece que las historias que nos cuentan le ponemos mucha importancia, pero el escenario en el que ocurre, sí, puede ser que la casa la trabajemos muy bien o lo que sea, pero la ciudad parece que está paralizada en un momento concreto y parece que no tiene ni pasado, ni tiene futuro, ni tiene nada. Hoy lo que quiero es que veamos que la arquitectura y el urbanismo tiene su evolución y que eso se puede aprovechar muy bien como excusa para ciertas ciudades, para ver que las ciudades van cambiando. El ejemplo más claro, cuando alguien te dice, voy a ubicar mi novela en Barcelona. Muchas veces os suelo preguntar, ¿pero qué Barcelona? Porque no es lo mismo Barcelona de Chample o de. Ya mi pronunciación, ya me perdonaréis, pero no es muy catalana que digamos, y menos con catarro. Pero la del barrio gótico, o la de las Ramblas, o la del puerto marítimo, o la de ahora toda la zona de que hicieron del Mare Magnum, o sea, Barcelona 92, todo el paseo y todo eso. Claro, son muchísimas ciudades en una. Y no es lo mismo una escena, el ejemplo más claro, un asesino. Cuando, cuando escuchamos historias del Jack el Destripador, nos podemos imaginar las callejuelas de Whitechapel, súper estrechas, la niebla, además siempre parece que hay niebla allí, es verdad que en Inglaterra hay muchas veces niebla, pero parece que siempre hay niebla, calles muy estrechas, oscuras, eh, pero parece que solo puede existir eso. En cambio, si esa soledad y ese miedo que podemos sentir en un callejón lo sentimos en una avenida ancha, la sensación es completamente distinta. El ejemplo más claro, por ejemplo, es lo que hizo Amenábar con Abre los ojos, con toda la Gran Vía vacía, por ejemplo. Claro, la sensación de Gran Vía vacía o la sensación de un callejón oscuro vacío es completamente distinto. Y parece que a veces lo tratamos lo mismo en las novelas. Entonces, mi intención aquí es hablar un poquitito de eso, de la evolución que ha existido en el urbanismo, en los pueblos y ciudades, de cara a eso, de cara a poder utilizarlo y qué tipo de ciudad se puede encajar más en una novela o así. Y luego haré un segundo pequeño experimento, que es hacer lo contrario, que es como la historia de una ciudad se puede convertir en una historia que puede ser muy interesante. Pero bueno, eso vendrá un poquitito más tarde. Voy a leeros un poquitito, que veo que estáis aquí hablando ya. Luis dice eso, que parece que las ciudades se hicieron a la vez y no hay historia. Todas es un solo estilo, exactamente. Y es una pena, porque al final los matices que hay en el tipo de calle, el tipo de urbanismo, el tipo de historia que se puede contar ahí es completamente distinto en otro. Y eso es lo que yo empiezo un poquito a reivindicar. Mira, por aquí está Monse, muy buenas, Monse.
Carla, muy buenas. Que llega tarde, pero a la planificación ciudadanil. Sí, lo primero que quiero decir es que yo hablaré de pueblos como de pueblos y ciudades un poco. A veces pasaré de una palabra a otra, porque la verdad es que en realidad pueblo y ciudad suele dividirse un poco en si son más de 10.000 habitantes, muchas veces suele ser ciudad ya. Pero hay muchas veces, el mío, por ejemplo, yo sigo considerando pueblo, que tenemos justo 10.000 habitantes y lo sigo considerando pueblo. Y muchas veces, porque claro, no es lo mismo la sensación que tenemos nosotros de una ciudad hoy en día que si nos vamos a la antigua Grecia o nos vamos a cualquier otro sitio que podamos decir, oye, esto en su época era una gran ciudad, por mucho que vivieran solamente 5.000 personas o 10.000 personas, porque al final no existía la masificación, no existía tanta gente como existe hoy en día. Pero bueno, eso es un poco el espíritu con el que empiezo esto. Entonces, como podéis ver aquí, a esta pequeña charla que he preparado le he llamado Historias en ciudades cambiantes, la evolución de pueblos y ciudades para la escritura. Precisamente por eso, porque decía al principio, si un pueblo lo cogemos como algo inmóvil, como algo que no evoluciona, como algo que no va creciendo y va evolucionando, no entendemos la ciudad en sí. Y si queremos ambientarlo en una ciudad, sobre todo porque hay novelas que ponen mucho peso en la ciudad, en lo que ocurre. Parece que la ciudad es parte del protagonista de la novela. Pues claro, para eso hay que entender bien la ciudad. Y no es lo mismo una Barcelona que un Madrid, que un Bilbao, que un Donosti, que un pueblo pequeño, en la montaña o un pueblo pequeño en Castilla. Entonces voy a hablar un poquitito lo que sería esa evolución a lo largo de la historia y cómo se me ocurre que podemos utilizarla de cara a contar historias. Como podéis ver aquí, he puesto solamente primeras dos imágenes que va a tener peso en la historia. Por un lado, los que sois de Barcelona y alrededores, o los que no, reconoceréis esa imagen aérea de esa cuadrícula perfecta con ese diagonal eterno con otras avenidas más importantes, pero que se ve perfectamente con la cuadrícula, que hablaremos un poquito más tarde de ella. Y esa, pues eso es Barcelona, con su Eixample. Y a la derecha podéis ver un edificio moderno, pero que está basado en un edificio muy, muy clásico, que habréis oído mil veces, que es una casa taller. Esa casa que veis ahí es la parte de abajo, es un taller de artesanía más moderno, y la parte de arriba es una vivienda. Pero es que eso en la Edad Media, como veremos luego, ya existía. Y parece como que a veces nos olvidamos de esa parte de la historia y esa casa taller, esa que unía trabajo y vida cotidiana, todo en un mismo espacio, aunque sean dos espacios, pero en un mismo lugar geográfico, parece que a veces nos olvidamos en las historias. Y yo creo que es algo que está muy bien y que luego veremos la razón por la que empezó a hacerse así. Si echamos la vista atrás, los seres humanos hemos sido nómadas, íbamos paseando de un lado a otro, pues buscando recolectar alimentos, buscando caza, buscando también donde guarecernos en cuevas, aunque muchas veces las cuevas eran más un lugar ritual que un lugar habitable, pero bueno, fuimos evolucionando. ¿Hasta qué punto? Hasta que de repente esos pueblos nómadas empezaron a situarse en un sitio concreto de la geografía. Solía buscar siempre zonas con agua, lógicamente. ¿Qué es lo que pasó? Que empezamos a reconocer que éramos capaces de plantar plantas que crecieran y recoger los frutos, y además empezamos a ciertos animales domesticarlos y convertirlos en parte nuestra, en parte de nuestro día a día y a la vez en parte de lo que sería nuestro alimento de un futuro, ya sea, por ejemplo, las vacas, que puede desde carne, leche, que se reproduzcan y al final que sea parte nuestra. Una vez que conseguimos eso, ya no era tan necesario la caza, con lo que no dependíamos tanto de la suerte, vamos a decir, ni dependíamos tanto de encontrar frutos en el exterior, sino que lo plantábamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí empezamos a entender lo que es una población, aunque fueran poblaciones pequeñas, como una población como algo fijo, algo que no va cambiando de lado a lado, pero a su vez algo que ya tiene, ocupa un espacio físico. Y ese espacio físico también muchas veces se estructurará dependiendo del poder, dependiendo luego más adelante, ahora por supuesto no, pero el dinero, dependiendo de
la importancia de la familia, de mil cosas. Pero ya empezamos a ser pueblos habitados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se nos olvida muchas veces que los pueblos habitados, los pueblos físicos como conocemos nosotros hoy en día, en muchos sitios del mundo siguen siendo algo que no se entiende tan claramente. Aquí, por ejemplo, podéis ver un par de imágenes. Una sería los nómadas más árabes, vamos a decir, del desierto, y en el otro lado sería en Mongolia. Aquí hay un grupo de música que no conoceréis, que se llama Oreca TX, que toca un instrumento muy curioso que se llama la chalaparta. La chalaparta es un instrumento que son unas tablas, no sé si habréis visto alguna vez, unas tablas horizontales que se tocan con unos palos y se hace música con ellos. Sobre todo ritmo y así, pero luego se empiezan a meter otro tipo de maderas, depende de las notas. Y hay un grupo muy conocido que se llama Oreca TX, que hicieron un experimento que me parece maravilloso y un documental precioso que se llama Nomadac TX, que es como ese instrumento requiere de dos personas, requiere de un cierto diálogo para tocar, se recorrieron los distintos pueblos nómadas que podemos encontrar en el mundo hoy en día, pues pueblos del desierto, pueblos de Mongolia, también había pueblos de los polos y, y cosas así, y tocaban con ellos. Ellos tocaban ciertos instrumentos y ellos otros. Y lo que hacían era con la materia que encontraban allí mismo, pues en la zona más desértica, o con piedras que cortaban, en la zona más fría, pues incluso hacían una chalaparta de hielo. Entonces intentaban ese diálogo con ese pueblo nómada. Y me sirvió mucho para darme cuenta que la sociedad que vivimos nosotros, la sociedad que muchas veces tratamos de narrar en nuestras historias, para gente de este mismo momento y es completamente ajena. O sea, lo que a nosotros nos parece lo lógico de una casa, en un bloque, una villa, lo que cada uno tenga, hay mucha gente que no lo entiende y sigue viviendo en una sociedad nómada. Es un poquitito para reflexionar de cara a que lo que damos por sentado no siempre es así hoy en día. Pero bueno, vamos a ir un poco atrás en la historia. Como decía, nos asentamos en pueblos ya y empezamos a estructurar y a diseñar las ciudades. La ciudad al final es parte de reflejo de la sociedad en la que vive allí. No podemos entender la ciudad sin la sociedad y la sociedad sin la ciudad. Se retroalimentan entre ellos. Hoy en día lees un montón de novelas muy bien construidas en ese sentido. Por ejemplo, hace poco leí la del último viaje de Icarus Flynn, en el que la estructura social es una estructura física. Los más poderosos, los más ricos vivían arriba, en grandes mansiones, y los más pobres vivían abajo, pues en cuevas, en túneles. Pero es que eso, en nuestro mundo, ha existido siempre. Os voy a poner un ejemplo. Aquí veis la Grecia, la época griega. Es donde entendemos muchas veces que nacen las ciudades. Las polis, las famosas polis. ¿Qué es lo que pasaba? Allí los griegos lo que hacían era, en aquella época, luego se fue evolucionando y así, pero que eran ciudades-estado. Ciudades autosuficientes en las que tenían alrededor su propia zona de plantaciones, su propia zona de alimentación y así, y vivían en cierto equilibrio, a veces un poco complicado, distintas ciudades-estado. La estructura normalmente solía ser la parte alta, la Acrópolis, que luego ya pues conocemos más la Acrópolis como algo solamente de los templos y cosas así, pero también era parte militar, porque al final era, como luego veremos más adelante en muchos sitios, una defensa, la parte alta, porque al final es lo más sencillo. Desde arriba puedes ver todo alrededor. Hoy en día, en la foto esa que veis de Atenas, por ejemplo, claro, donde se pierde la vista es todo ciudad. Pero antiguamente era todo campo. Si te venía un ejército, te venía un grupo o lo que sea a atacar, les veías fácil desde ahí arriba y era mucho más fácil organizarse y defenderse. Entonces, es la razón por la que siempre buscaban una zona alta para ese tipo de cosas y luego los pies vivía, vamos a decir, lo que es el pueblo, pero también hay lo que no se nos puede olvidar, que muchas veces en las historias que, que estamos hablando de historias griegas, por ejemplo,
ponemos el foco siempre en los ciudadanos griegos. Claro, no nos podemos olvidar que griegos también tenían los esclavos, teníamos otra sociedad intermedia que no eran esclavos, pero tampoco eran libres. Entonces, la sociedad es mucho más rica que eso. Lo que pasa es que nos quedamos en algo tan artificial como la imagen que tenemos de los templos hoy en día griegos. Los templos está más que demostrado que los templos no eran blancos. Lo que pasa es que visualmente en las películas ya hemos aceptado tanto que todo era mármol blanco y casi dolía a la vista, que no podemos entender que el Partenón, que grandes templos, era todo colorido. Las grandes estatuas estaban llenas de colores. Entonces, eso es lo que muchas veces nos olvidamos y en las novelas ponemos grandes templos de mármol blanco, grandes zonas, pues eso, casi que brilla más que el sol, que parece casi esculpidas, pues como podemos ver ahí la Acrópolis, pero en realidad la imagen real de esa zona era muy distinta a su época. Os leo un momentito que he visto que alguien estaba escribiendo. No quiero interrumpir, que es muy interesante. Solo susurro Nola. Eh, no, podéis interrumpir todo lo que queráis, comentar lo que queráis. Esto es lo que quiero. Estoy simplemente unas reflexiones que quería dejaros. Volviendo a Grecia, en la parte de la derecha podéis ver una imagen. No se sabe si es real o no, porque hay muy pocos restos y muy poca que se sepa, aparte de los textos, de la zona de Alejandría. En la época Alejandría era helenística, vamos a decir, o sea que tenía la gran influencia griega. Ahí podéis ver el famoso faro de Alejandría, una de las maravillas, y luego lo que sería la ciudad de Alejandría. Ahí empieza a ver, ya veis, una cierta distribución, un cierto orden, vamos a decir casi geométrico, de grandes avenidas, que eso luego lo veremos más adelante. Pero ahí empieza a ver eso. Y luego, una parte que no se os puede olvidar nunca de Grecia es que se empieza a trabajar lo que serían los espacios públicos. Espacios públicos en Grecia empiezan a coger mucha importancia. Pues al final empieza a haber grandes templos donde ciertas personas podían ir a rezar o no, pero también había el ágora, el mercado, ciertos espacios públicos que lo que hacía era pues eso, que la gente se reuniera, por supuesto, los ciudadanos, no nos olvidemos que había distintos estratos sociales, pero los ciudadanos se reunían ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que en una novela, si queremos, muchas veces, pues cuando cogemos la mitología griega o cosas así, pues muchas veces partimos de esas imágenes idealizadas de Grecia completamente democrática, una Grecia de mármol blanco, una mezcla de una Grecia de togas también blancas, de la filosofía, y es cierto, todo eso se consiguió y la democracia viene de ahí también. Pero no nos olvidemos que había mucha gente que no vivía eso mismo. Entonces, que hay muchas más historias en esa misma Grecia que no tienen por qué ser esa. Si damos un pequeño salto, ¿qué se nos viene a la cabeza después de Grecia? El Imperio Romano. El Imperio Romano, ya sea por las historias de los peplum y de los ejércitos romanos, el ejército, el poder militar tenía una gran importancia. Prueba de ello es que iban expandiéndose, iban conquistando, iban ampliando su terreno. Entonces, como es lógico, aquí veis el castrum, que era el campamento militar de los romanos, tenía una importancia brutal. Al final, a veces, pues viendo Asterix o Obelix, tendemos a pensar que aquellos campamentos eran simplemente unas empalizadas pequeñitas y dentro había unos campamentos, o sea, una especie de tiendas de campaña y poco más. Pero todo tenía una estructura muy, muy fija. Todo estaba muy bien diseñado y se repetía uno tras otro. Si veis en la imagen de la izquierda, podéis ver que lo que solía pasar muchas veces, cuando ya se construía un campamento de estos, un castrum, y estaba durante un tiempo, pues como base para conquistar otra zona o así, alrededor empezaban a construirse otras poblaciones, casitas, otro tipo de cosas que al final al servicio o
vamos a decir, como que se aprovecharon un poco lo que era la época romana para poder ir desarrollándose. Esa estructura que veis normalmente solía ser un eje norte-sur y otro eje este-oeste, como dos calles principales. Y en esas calles principales era donde se desarrollaba todo. Veis que tanto arriba como abajo hay lo que serían los campamentos militares, o sea, lo que viviría el campamento, pero luego en la parte central era donde estaba, vamos a decir, la parte de poder, la parte de las decisiones, la parte más poderosa. Entonces veis que es una especie de muralla alrededor, con 4 puertas, normalmente solía ser, con que se protegía, y esa estructura se repetía en la mayoría de castrum. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Imperio Romano se va desarrollando, esa propia estructura de castrum de norte-sur, este-oeste, dos grandes ejes, se repite en las propias ciudades. A veces porque el propio castrum luego se va desarrollando y otras veces porque en el momento de diseñar, como daban por supuesto que esa era la manera más lógica para construirlo y para luego si tiene que defenderse o lo que sea, pues todos lo repetían. Si veis en la derecha, que veis una foto, o sea, un mapa con el que pone el río Ebro, eso es Zaragoza. Hoy en día Zaragoza se sigue viendo, como se ve en la imagen aérea de la derecha, se sigue viendo esa estructura de norte-sur, este-oeste, esas dos grandes avenidas. Hoy en día prácticamente las puedes seguir dibujando, por mucho que se haya evolucionado la ciudad, por mucho que haya cambiado las construcciones, los edificios, no tiene nada que ver con la de hoy en día. Esa huella que ha dejado la historia sigue existiendo. Entonces, si metemos pues una novela basada, vamos a decir, en Zaragoza, o también en cierta zona de Barcelona, Castres en Francia, hay muchas zonas en las que eso está muy marcado. Entonces, ¿por qué no sumarlo a nuestra historia? ¿Por qué no sumarle ese punto de, vamos a decir, de historia a nuestra historia? Ese punto de lo que es la ciudad en sí, de cómo se ha construido, que sea parte de ello. Porque al final el paisaje, y si te pones en cualquiera de esas avenidas que puedes ver de norte a sur o de este a oeste, afecta tanto la luz como entra de un lado a otro. Afecta visualmente el punto que te pongas, lo que ves enfrente. Y esas narraciones que muchas veces hacemos paseando por las calles, pues si aportamos esos detalles de tanto de historia como de sensaciones como de óptica, enriquece mucho la historia. ¿Qué es lo que pasa? El Imperio Romano tuvo un auge y luego ya sabemos que tuvo una gran caída. Y luego entramos en una zona negra que muchas veces suele llamar, que los historiadores están intentando también decir que no fue tan negra, pero bueno. Pero la siguiente era que más reconocemos nosotros, una vez que pasan los romanos, es la Edad Media. ¿Qué es lo que pasaba? En la Edad Media ya no teníamos ese gran imperio, empezaron a aparecer otras nacionalidades, otras ciudades, otros pueblos, y se fue construyendo de una manera bastante diferente a la que se estaba construyendo hasta entonces. Si vamos a la Edad Media, aquí en España tenemos muchos ejemplos, pero tenemos más también en el extranjero. Si vamos aquí, podéis ver, por ejemplo, la imagen, perdón un momentito. Que todavía me ahogo y no me apetece que haya una muerte en directo aquí con todos presentes porque sería un poco trágico. Si podéis ver aquí, la imagen de la izquierda es Vitoria. Yo la tengo muy cerquita aquí. Es la imagen de la zona de Vitoria. Esa es la zona la parte vieja de Vitoria, los que conozcáis Vitoria, es la parte vieja de Vitoria. Y se conoce como la almendra por la forma que tiene. Esa almendra se repetía muchísimo en muchos lugares en la Edad Media. ¿Qué es lo que pasó? Que muchas almendras de esas se ha perdido y parece como que la ciudad histórica no era exactamente así. Pero en Vitoria hay la suerte de que sí se ha mantenido bastante fiel a lo que era. Y entonces podemos ver lo que era la evolución de esa villa, vamos a decir, en la Edad Media. Si veis, Vitoria está en una colina. La parte más alta es la villa que veis ahí y luego tiene dos ampliaciones, una izquierda y otra derecha, de lo que era la ciudad.
y se convirtió en un gran recinto amurallado, como veis en la imagen de la derecha, un gran recinto amurallado. En esa ciudad se entiende perfectamente la Edad Media cómo funcionaba. ¿Qué es lo que pasaba? En la Edad Media, la gente que vivía fuera de las ciudades o de los pueblos, porque claro, llamar ciudad a, por ejemplo, Vitoria en aquella época, que no tenía muchos habitantes, parece que es casi hoy en día casi un insulto a las ciudades de hoy en día, pero para aquella época era una urbe. ¿Qué es lo que pasaba? La gente venía a estos pueblos, a estas ciudades, a vender sus productos sobre los excedentes que tenían cuando trabajaban en el campo. ¿Qué es lo que pasaba? Al principio había también caravanas de mercaderes que lo que hacían era, iban yendo de un lado a otro, se situaban en los mismos mercados y entonces hacían intercambio. Pues lo que sería comida por instrumentos, de labranza, pues de pieles, de todo eso, también trabaja para que de cara a los más ricos que no trabajaban en eso, que vivían en la zona más alta, más noble, pues también cosas de cuero y lo que sea. ¿Qué es lo que pasó? Que se empezaron a situar en las ciudades. Al situarse en las ciudades, hubo calles que hoy en día, por ejemplo, en Vitoria se sigue manteniendo, se empezaron a especializar por gremios. Había calles, por ejemplo, en Vitoria tienes la zapatería, la cuchillería. Esos nombres vienen de esa parte histórica de que allí los gremios se reunían pues para trabajar, para ayudar o para hacerse competencia. Y luego lo que veis aquí en la parte baja, que pone ahí que es la zona de mercado, al final el mercado que era una gran zona, un espacio abierto en el que se situaban cada X tiempo y allí pues, se producía esa venta de productos, ese intercambio, todo eso. También era un espacio que cuando venía una invasión, como estaba dentro de muros, los que claro, las tierras no se podían salvar, pero lo que serían los animales y todo eso, pues también solían meterlos allí para protegerlos pues al final era su vida, todo eso. Pero bueno, pero visto eso, al final se empezó a construir ya una ciudad en sí. La imagen de la derecha que podéis ver, esa es Florencia. Florencia, en la época romana, tuvo mucho peso, pero una vez que cayó el Imperio Romano, fue degradándose un poco y fue perdiendo parte de su población. En la Edad Media volvió a crecer, luego no diré nada, ya en la época más del Renacimiento, en la época más dorada, vamos a decir, de Florencia. Pero ahí, ¿qué es lo que pasó? Que es muy interesante también de cara a poder meter historias basadas en esa historia o basadas, aunque sea fantasía, que puedan ser cosas así. En lo que era el núcleo central de la ciudad, fue recuperándose, fue mejorando y fue creciendo poco a poco. Se dice, creo, que se derribaron, en poco tiempo se derribaron 5 veces las murallas de lo que iba creciendo la ciudad alrededor de ese núcleo central de la época romana. ¿Qué es lo que pasaba? Justo en esa época había muchas zonas que se desarrollaban por una orden religiosa, por una iglesia, por una pequeña iglesia, y esa orden religiosa, esa iglesia, lo que hacía era crear una especie de pequeño barrio alrededor suya. Cuando Florencia fue creciendo, al final iba tragando esos barrios. Pero esos propios barrios ya tenían una influencia y una historia propia que era diferente de la propia Florencia. Entonces ahí puede verse una influencia muy, muy interesante en esa parte religiosa. Y por ejemplo, en historias, aunque sea de fantasía, no voy a decir histórica, pero de fantasía, en el que la religión tiene mucho peso, el entender que la ciudad ha ido creciendo desde una zona central, poco a poco huyendo alrededor, pero cada orden religiosa mantenía esa zona, vamos a decir, como fiel a ellos, al final nos puede servir pues para esos conflictos que pueda haber entre distintas órdenes, esas pequeñas batallas, esas envidias. Le puede dar un plus entendiendo que la ciudad no es algo fijo, no es algo que de repente se desarrolló y de repente apareció una iglesia ahí. No, apareció una iglesia ahí porque muchas veces era el exterior, no era la ciudad, construía una orden religiosa, construía muchas veces luego pues, universidades o lo que sea, construía una serie de edificios alrededor y luego la ciudad engullía esa zona. Pero seguía siendo esa zona y seguía siendo esa influencia. Y eso nos puede aportar un plus de realismo y sobre todo de riqueza a la historia. Entonces, eso es, vamos a decir, lo que sería Florencia.
Y si volvemos a lo que os comentaba antes de las zonas de la parte vieja, vamos a decir, tanto de Vitoria como de muchísimas ciudades, estas calles tan estrechas, era lo típico allí. ¿Qué es lo que pasaba? Se convirtieron en casas talleres. Las casas talleres que eran la imagen que os ponía al principio, un taller en la parte baja y muchas veces era una sola estancia en la parte alta en la que estaba todo. Estaba cocina, dormitorio, todo el espacio en la parte de arriba. Este tipo de casas normalmente solía tener en la parte trasera una pequeña huerta, animales, porque al final los propios artesanos también tenían sus verduras allí, porque no podían depender todo el rato de lo que podían comprar o vender. Y porque muchas veces lo que vendían no se lo ofrecían a la gente que venía de los campos, sino que igual su producto lo vendía a la gente alta. Y pues al final requería que para el día a día muchas veces comían de lo que plantaban o los animales que vivían ahí. Luego, poco a poco, cuando fueron mejorando, fueron ampliando esa zona de casa-taller, se comían la parte de huerta, hacían un taller más grande y entonces ya era la época en la que solamente trabajaban como artesanos y todo lo que era la comida pues la compraban en el mercado. Ahí empezaron a aparecer también, poco a poco, pues los famosos burgueses que venían del burgo, de la palabra burgo, que al final lo que era otro tipo de poder que empiezan a surgir ahora, pues más relacionado a lo económico, a los tratos, así, no tanto como hasta ahora podía haber sido por familia, por influencia política, religiosa, sino que empieza a aparecer otro tipo de gente que también causa un choque ahí. Y eso también en las novelas se puede aprovechar muy bien. Cuando una nueva gente poderosa se mete dentro de una estructura ya, vamos a decir, que pensábamos que era fija, que podía ser pues el poder de la iglesia, el poder de los ricos, el poder de las familias nobles, y de repente aparece alguien con dinero, que incluso los nobles tienen que pedirle dinero, incluso que los propios reyes al final esto, y van escalando posiciones, pues al final eso en una historia puede aportar muchísimo y mucha riqueza. Pero claro, no solo existían las casas taller en aquel entonces. Seguía existiendo en los afueras viviendas en las que la gente vivía del campo, vivía de sus animales y luego eran los que luego iban al pueblo a vender sus productos. Aquí yo, en mi tierra, que yo soy vasco, en mi tierra, pues el ejemplo más claro es lo que tenéis aquí en imagen, que son los caseríos. Los caseríos es una máquina, una fábrica de vida perfecta. Y yo cuando aprendí en la carrera me encantaba analizar cómo funcionaba el caserío, porque normalmente solían ser edificios, como veis aquí, de 3 plantas, que solía ser la planta baja, la estancia del día, la zona de fuego, donde ahí se cocinaba, donde se mantenía más calientes y así, y la zona de los animales. Todo vivía en la parte baja. La palabra en euskera, la palabra sucalde es como llamamos la cocina en euskera, y sucalde viene de su aldea, de la zona del fuego. Entonces viene de esta época en la que era la zona de fuego, la zona caliente, la zona en la que se mantenían más secos, de más tiempo, donde hacían la vida, y luego la planta, vamos a decir, la planta primera era la planta donde dormían, como podía ser en las casas taller. Entonces dividías en habitaciones, otros grandes espacios, pero donde solían dormir. Pero luego hay una segunda planta, que era la bajo cubierta, que ahí se utilizaba para secar la paja. Claro, cuando la gente, pues para dar de comer a los animales o lo que sea, lo que tenía era el secadero directamente en la parte alta. Estaba cubierto por las tejas, perfecto, porque no caía la humedad, se secaba y luego alimentaban. Pero a su vez, como esa paja, hoy en día puede ser el aislante que ponemos en los tejados. Y entonces, al final, hacía que el frío no entrara desde la parte alta. El fuego estaba en la parte baja y entonces se mantenía la parte media, que era la parte donde la gente dormía, se mantenía seca y se mantenía más o menos caliente. Pues ese tipo de detalles, el pensar de manera arquitectónica cómo funciona una casa, muchas veces en una historia le aporta ese plus, que es lo que os decía al principio, que me parecía que a veces perdíamos esa sensación de estar en un escenario de cartón piedra.
La casa no es así porque es así. O sea, no es así por antojo. Hoy en día, pues sí, pues puedes hacer el diseño que quieres, pues tienes calefacción, tienes suelos radiantes, tienes todo lo que quieras, electricidad y así. Pero antiguamente no era así. Y depende en qué época pongamos, y muchas veces cuando tendemos a escribir fantasía, si escribimos fantasía basada, como suele pasar muchas veces, en la Edad Media o zona o media o vamos a decir un poquito más avanzada, pero por ahí, claro, lo que no podemos pensar es que la casa la pongo como yo quiera, porque al final, si no tengo calefacción, a no ser que usemos el truco de siempre de lo ha hecho un mago, si no lo ha hecho un mago, alguien ha tenido que diseñar la casa. Y si alguien ha tenido que diseñar esa casa tiene una razón de ser y una forma concreta por la que es así. Entonces, muchas veces yo recomiendo que la gente piense un poquitito ese lugar donde habitan. Yo, por ejemplo, en la novela que estoy pensando ahora, estoy diseñando habitación por habitación, también porque mi personaje, en su momento yo os hablaré de esto, pues cuando empecé trabajando en eso, es ciego y necesito que el personaje detecte la habitación y conozca toda la habitación, las texturas y todo desde el principio. Para que, bueno, desde el principio va a ir aprendiendo. Pero claro, eso tiene mucha importancia, porque claro, la estructura de una casa, esta va a ser una casa más señorial, no es así porque así. O sea, no se mezclaba la gente del pueblo llano con ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que os digo que muchas veces requiere pensar de cara a que sea más creíble esto. Nos centramos en ser creíbles los personajes, la trama, pero el escenario no tanto. Y si el escenario no es creíble, es como ver una película cuando ves que la roca del fondo es cartón piedra que parece que si te caes se va a romper y se va a ver la estructura que la sujeta. Pero os voy a leer un poquito, que llevo aquí dándoos un rollo que no veas. Y Marta dice que Vitoria tiene un centro precioso. Sí, la verdad es que es una maravilla. Elisa, muy buenas, que no te había visto que estabas por aquí. Eh, Nunca me canso de recomendar el ensayo de Bill Burr que se llama En casa. Mira, pues ese no lo tengo leído. Tendré que leerlo. La nariz suena bien lo que has contado. Ya os iré contando un poco más de la novela porque ya os voy adelantando que el martes que viene, seguramente al anochecer, haré un, un directo hablando un poco sobre lo que quiero hacer en octubre, porque luego se acerca el nano y todo eso. Entonces haré un especial pues para que hablemos un poquitito de eso, de world building y de las cosas que se hacen en octubre. Entre otras cosas, por aquí que estaba antes Luis, si sigue por aquí, estará por aquí el segundo fin de semana para que nos hable y nos cuente maravillas de su obra. Pero bueno, vuelvo un poquitito. ¿Qué es lo que nos pasa? Hemos llegado a la Edad Media. La Edad Media, como os comentaba, se va desarrollando, va ampliándose, va formándose y poco a poco se va enriqueciendo, van creándose los nobles, los burgueses, las luchas de poder de los reyes. Y entonces llegamos a una época que suele ser de mucho brillo, de que las películas y en muchas novelas les encanta y así, que sería la época del Renacimiento. La época del Renacimiento, ¿qué es lo que pasó? Se empezó otra vez, una vez que hemos pasado esa parte más Edad Media y anterior, más oscura o así, se empezó a dar otra vez importancia a lo que eran las zonas públicas, a pensar, a planificar. Empezaron a hacer la planificación de ciudades. No era tanto crecer un poquitito o lo que sea, sino ya planificar de cara a mucho tiempo adelante lo que iba a ocurrir. Porque al final las ciudades se planifican con siglos de antelación. Hoy en día no tanto, porque al final lo que se construye, pues se va haciendo, pues esto, pero la planificación general, y sobre todo en aquella época, se hacía una planificación a mucha vista adelante, porque eran grandes proyectos faraónicos de grandes avenidas. Por ejemplo, en la parte izquierda podéis ver en la que era la planificación de Roma fuera de la zona medieval. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que os decía un poco anteriormente. Ahí había muchas edificaciones construidas o construyéndose en ese momento, planificadas, pero de distintas órdenes religiosas, pero no estaban tan unidas entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? No me acuerdo que uno de los papas de aquella época, no me acuerdo cuál era, porque yo la verdad que de religión no sé mucho, pidió
lo que sería esta planificación para crear grandes avenidas, para unir distintos templos, distintas catedrales, distintos lugares importantes de Roma y crear ya lo que podemos conocer hoy en día más como grandes espacios públicos de avenidas, de visiones en las que vemos que las iglesias, los edificios más importantes se van construyendo uno tras otro. Todo eso viene de una planificación. No es un caos donde va surgiendo las casas porque sí. Por eso este tipo de planificación, este tipo de planos, me suele gustar mucho cuando lo veo en un libro. O aunque sea que lo tenga el autor. Porque este tipo de imágenes son muy buscadas, o sea, son provocadas para conseguir algo en concreto. Cuando pones de un punto a otro una avenida larga, lo que hay al principio y lo que hay por el final, por supuesto, cobra muchísima más importancia que lo que hay por el camino. Entonces, ¿qué se decide poner en cada punto? Es muy importante. Por eso, cuando leo un libro en el que hay una gran avenida, pero no llega a ningún sitio, me extraña, porque a no ser que sea, pues eso, pues porque la planificación que luego veremos cuadriculada y así, pues entonces sí son así, pero tiene su razón. Lo demás normalmente se solía planificar para crear cierta sensación a la gente que vivía ahí. La parte de la derecha, la zona de Florencia pública, que también se creaban las grandes plazas, también las grandes avenidas, de cara a eso, de cara a una vez que hemos salido de la Edad Media, que era siempre nos la venden como muy sucia, como que había basura por todos lados, que la gente tiraba de cubos, que no siempre no era así del todo, en muchos sitios, que tiraba desde la ventana todos los restos de casa y caían en mitad de la calle. Había sus canalizaciones, muchas aprovechadas de la época romana. Por eso muchas ciudades se seguían manteniendo en el mismo sitio que estaba la ciudad romana. Pero bueno, se crearon esos pequeños primeros espacios públicos muy importantes de cara a los efectos de hoy en día. Y ya para acabar de esta parte, os quería hablar de 3 ejemplos de lo que es urbanismo de hoy en día, o más o menos de hoy en día, o del siglo XX. El primero es el que os he hablado antes, el Eixample de Barcelona. No sé si conoceréis, en el Eixample de Barcelona, cuando se construyó, en realidad hubo una gran polémica, porque lo que se pretendía, por un lado, era que hubiera igualdad entre toda la gente, por eso todas las manzanas eran más o menos iguales, aunque luego se creaban grandes ejes, los que os decía, pues al final por cierta razón, pero se buscaba esa igualdad. Era la época en la que el tema de estratos sociales y así se quería ir derrumbando de vez en cuando, sobre todo en lo que es planificación, y claro, había mucha gente que se resistía a ello. He puesto esta imagen, aparte del plano del Eixample de Barcelona, porque ahí se ve perfectamente lo que son distintas tramas de ciudad. Si veis, tenemos ahí, los que conocéis Barcelona, la parte más tirando al mar, podréis ver, pues eso, Plaza Cataluña, podéis ver la Rambla que baja. Aquí a la derecha podéis ver cómo es mucho más, las manzanas son mucho más pequeñitas que lo que es el Gran Eixample. Claro, el decir voy a escribir una novela de Barcelona y todo va a ser dentro del Eixample, pues al final te quedas con una parte pequeña de la ciudad. Y el paisaje que estás mostrando a la gente no es la ciudad en sí, es cierto escenario de la ciudad. En cambio, claro, si es una novela larga, no tiene mucho sentido que todo ocurre con ese tipo de calles. O sea, que no vayas a la costa, que no vayas al Fórum, que no vayas a, yo que sé, a Montjuic, a la zona del Montjuic, que no vayas... Entonces, Barcelona son muchos paisajes urbanos. Entonces, esos paisajes urbanos hay que entenderlos de cara a poder describirlos y de poder hacer que la persona que lea esa novela habite la ciudad. Entonces, el que siempre me hablen de esas calles, pues eso, la gran diagonal de Barcelona, como la gran calle de Barcelona, luego como si fuera todo igual, toda la famosa cuadrícula, porque lo has visto en una foto aérea y es una cuadrícula, y ya está. Sí, pero mira, por ejemplo, Carla dice, pues el propio centro, el Gótico, el Raval, todos los que conocéis Barcelona, si habéis estado en la Rambla, si vais hacia la izquierda, yendo hacia para Cataluña, si vais hacia la izquierda, hacia el Raval o a la derecha, o que sea, el paisaje cambia por completo. Entonces,
el pretender decir que la ciudad es solo Eixample es reducirlo mucho a lo que es en realidad una ciudad. Y cuando ves una novela en la que todo pasa en ese tipo de escenario, es cuando digo que a mí me saca, también porque mi, vamos a decir, enfermedad de construcción de mundos me fascina, me saca porque no me creo que todo pasa en un mismo escenario urbano. Porque es que una ciudad son mil zonas más. Lo mismo que pasa en Madrid, lo mismo que pasa en mil sitios. Lo que pasa es que yo pues conozco un poco más Barcelona y sobre todo a nivel urbanístico y por eso he puesto este ejemplo. Pero cualquier ciudad que vayáis, incluso cualquier pueblo que vayáis, puedes ver perfectamente la parte más antigua, la parte más moderna, los bloques de viviendas de hoy en día, las VPOs, las avenidas más nuevas y las calles más antiguas. Se ven esas diferencias a simple vista. Pero luego lees una novela y parece que no hay esas diferencias. Llego a tal pueblo y ya está. Y paseo por las calles y pasó esto. Ya. Pero si queremos crear una... Por ejemplo, lo que hablaba antes de Amenábar, si queremos crear en Barcelona una sensación de soledad, pues lo lógico es que nos vayamos a grandes espacios, pues puede ser la Diagonal de Barcelona, puede ser Plaza Cataluña, puede ser, yo qué sé, zonas así y que no haya nadie. Porque si te vas al barrio gótico, en una callejuela y no hay nadie, pues igual, bueno, cuando en la época de que no hay mucho turista, no mucho, pero en otras épocas, igual es normal, al amanecer, mucha gente cuando va a trabajar en la calle está solo. Porque son callejuelas más estrechas, porque tiene la estructura, no son grandes avenidas que ves al final, pues kilómetros o cientos de metros hacia adelante y siempre encontrarás a alguien. Entonces, el pretender crear ese tipo de sensaciones es lo que me da pena en una novela. Y eso, por ejemplo, es lo que os hablo de Barcelona. Pero lo mismo que pasa en Barcelona, hay otra zona que a mí me aterra en muchos sentidos, que es esta zona de aquí. Las grandes urbanizaciones americanas, que en muchos sitios muchas veces han traído a Europa y se han traído a muchos sitios, en urbanismo le llamamos sprawl. Sprawl es como que desbordado, como, no sé, ahora no me sale la palabra exacta, pero como que coge todo el territorio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ves la típica serie americana, película americana de una casita, una calle, de una casita con su jardín, con su... Pues ves y dices, y eso es lo que nos han vendido, que es esa parte del sueño americano que siempre se habla. Pero en realidad, si haces un poco el zoom hacia afuera, la imagen real es esta. La imagen real de esas grandes urbanizaciones, de casitas clónicas, de la señora que está haciendo sus magdalenas, de esa imagen que nos han vendido como que es lo ideal, una casa así, con el jardín, con el perro, con el árbol, con los adornos de Navidad y todo eso, el foco lo ponemos solamente en esa casa y tenemos esa imagen. Lo separamos un poquitito y la imagen es esta. La imagen es esta hoy en día en una sociedad, en una cultura en la que estamos viviendo, eh, donde la gasolina cada vez es más cara, aquí no puede haber servicios públicos, lógicamente, de autobuses ni nada, porque al final está tan desparramado todo que por dónde va a pasar un autobús es imposible. Está pensado todo para el coche, todo, muchas veces no hay ni aceras. La parte de la derecha es Los Ángeles, exactamente lo mismo. En este caso es más como más curvo, más cosas así. Y la parte de la derecha es más cuadriculado. Pero la estructura es exactamente la misma de ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, si voy a crear una sensación, pues por ejemplo lo que pasa pues, en The Walking Dead o en mil series, mil historias así. Claro, no es lo mismo crear una sensación de vacío, de estar solo, abandonado en medio de Manhattan, que en estas urbanizaciones. Claro, romper con esa imagen de sueño idílico de casita con jardín, muchas veces lo que podemos provocar con una novela. Si en una historia queremos romper con ese sueño americano, pues igual no te planteas el romper con un apartamento en no sé qué zona de Nueva York o lo que sea, no voy a decir Manhattan, pero en los alrededores, cualquier bloque de vivienda, pues es un bloque de vivienda X. Pero igual, el coger este sueño americano de urbanización perfecta, con jardín, con piscina, con perro, con los niños y los vecinos, además, todos son maravillosos,
cargarte eso puede provocar una sensación mucho más fuerte que hacerlo en un bloque X cualquiera. Entonces, por eso, si conocemos distintas tipologías de ciudad, podemos conocer cómo crear ese sentimiento. Y otro ejemplo pequeñito de nada para acabar que quiero traer es en España también hay urbanismos que se han propuesto y así, y uno que me parecía muy curioso es este que se llama la ciudad lineal. Arturo Soria, que muchas veces habréis oído la calle o la estación Arturo Soria, o Arturo Soria, un urbanista que propuso que las ciudades tenían que ser una ciudad lineal, que era una gran avenida eterna, con bloques alrededor, como grandes hectáreas alrededor, y ese nervio central es donde estaría el tranvía, donde empezaban los carros, los coches y todo eso. Claro, no tiene mucho que ver con las ciudades de hoy en día, pero proponía eso. Él decía que incluso se podía crear desde España hasta Rusia una sola línea donde ahí crearas un gran tranvía, esto, y ahí viviría todo el mundo. Claro, visualmente la ciudad cambiaría por completo. O sea, sería una gran recta eterna sin fin. Entonces, esa imagen, incluso yo estoy pensando, de cara a ciencia ficción, a imaginarte espacios en los que se crea un poco, pues eso, un lugar ideal, ya pues incluso en el espacio, que sea con una especie de anillo gigante. No me acuerdo cómo es la película esta que los ricos viven en el espacio, en un anillo así, y los pobres viven abajo. Pues algo así es lo que se proponía en ese momento. Entonces, visualmente, sensaciones de lo que es habitar la calle es completamente distinto esta que el ensanche Barcelona. El ensanche Barcelona que el barrio gótico. El barrio gótico que el sprawl de Estados Unidos. El sprawl de Estados Unidos o una zona de lo que os hablaba antes, de la zona de la parte vieja de Vitoria. O las avenidas de Roma con todas las iglesias. Claro, todos los escenarios son completamente distintos. Por mucho que queramos escribir una historia con una historia cierta parecida entre ellas, el escenario cambia. Y lo que no tiene sentido es que el escenario, si cambia radicalmente, la historia pueda seguir siendo la misma. Porque el urbanismo no es lo mismo, porque las personas que lo habitan no es lo mismo, porque las sensaciones cuando sales al exterior no es lo mismo. Entonces, me da pena que muchas veces se pierde eso de cara a contar las historias. Nos centramos en la estructura de la historia, los personajes de la historia, pero el escenario en sí no, no funciona. O no funciona o podía sacarse mucha más chicha de lo que se saca muchas veces. Sí, Mar, Elysium, esa. Pues al final eso, si creamos un anillo con una gran avenida central, ahí como no tenías gravedad o jugamos con la gravedad como queramos, pues al final eso es lo que pasa. Que si cogemos esa gran avenida del anillo, pues la sensación es completamente distinta a que si hacemos una cuadrícula o calles pequeñas en las que tú ves solamente 50 metros adelante y 50 metros atrás y no ves una gran visión de la ciudad. A ver qué dice Mar. Y la cultura en sí influye también mucho en la construcción de las ciudades. Por supuesto, lo que os quería decir, cuando os comentaba antes Florencia, cuando se empiezan a construir esos pequeños como barrios, vamos a decir lo que llamaríamos hoy en día barrios o poblados alejados alrededor de una iglesia o alrededor de cierto poder así, claro, eso influye muchísimo luego en lo que se va a construir, en cómo se va a construir, la gente que va a habitar ahí, el pensamiento que va a tener. Pues cojamos esas ideas y aunque tengamos una novela de fantasía y tenemos una novela de fantasía con varias religiones, varias magias, varias, yo qué sé, lo que cada uno quiera, que jueguen entre ellos, que compitan entre ellos, explicámoslo también en la ciudad en la que viven. Que no sea un escenario vacío, sin sentido, sin historia, sin pasado y sin futuro. Incluso se puede jugar con cómo queremos que sea, cómo imaginamos que será esa ciudad después de 100 años que pasa mi historia. O cómo cambiaría si mi ciudad, en vez de ser Florencia, fuera la Barcelona de hoy en día en cuanto a estructura de ciudad. Si te afecta a los cambios, vamos a meterlo en la historia. Porque al final eso es lo que le va a crear más riqueza y le va a crear esos puntos de decir, estoy viviendo de verdad esa historia. Bueno, esta es la primera parte que os decía, ahora la segunda parte es mucho más cortita. Espero que no os hayáis dormido ni os hayáis aburrido mucho. Pero esta era la primera
aproximación que quería hacer a lo que es el world building desde este punto de vista, vamos a decir, más, ya diré, más arquitectónico. A esta parte he cogido la parte de urbanismo, porque al final intentar ver la evolución del urbanismo, cómo puede afectarnos a nuestras historias, y más adelante quiero hacer otras en cuanto a lo que serían viviendas, estructuras de viviendas, culturas también. Quiero hacer un especial que me estoy preparando, que se irá para largo, pero quiero hacer un especial, reivindicar una parte que por desgracia nos han vendido, que es horrible, que es no sé qué, que es no sé cuántos, que casi ni ha existido, que sería la parte de Al-Ándalus. Y esa parte más árabe de entender en cuanto a arquitectura es muy interesante. Cualquiera que ha estado, yo por ejemplo no he estado nunca en la Alhambra de Granada y me encantaría estar. Pero esa parte de entender los patios, el agua, las sombras, eso es lo lógico que una persona que quiere escribir sobre ya sea un planeta árido, pues como puede ser, yo que sé, cualquiera, ahora que está de moda Dune, pues imaginarte la zona en la que, pues ahí, o las de Star Wars. Pero también la parte es de fantasía que vive más en el... Pues entender cómo funciona una casa, entender por qué suele estar más cerrada hacia afuera, más abierta hacia adentro, cómo muchas veces se ventila por abajo, cómo, cómo se mueve el aire, cómo los patios que tienen un sentido, que los patios no simplemente es que está, pues eso se suelen hacer los concursos de flores y así los patios tienen un sentido y que en un patio y una fuente tiene un sentido. Entonces me gustaría hablar también de todo eso, de cara a que poco a poco vayamos trabajando también esa parte de world building, de verdad de construcción. Muy bien, pues al final estudio arquitectura, pues mira, ya que no trabajo de ello, pues por lo menos que también sirva de algo el dinero y las horas y los años que me he pasado estudiando la carrera. A ver qué decís por aquí, que al contrario, que es súper interesante, me alegro. Y a ver qué dice Mar, es que hay ejemplos reales en estos casos donde varias culturas y religiones conviven en el mismo lugar. Singapur y Malasia son dos grandes ejemplos. Puedes encontrar templos hindús, mezquitas e iglesias entre la arquitectura moderna y antigua. Exacto. Malasia, este tipo de ciudades casi pues eso, Singapur, que es más algo mucho más moderno o lo que sea, pero ves que es moderno, pero tienes esa influencia de la cultura, esa influencia de la religión, esa influencia de... Entonces, eso es lo que aporta de bueno a una historia, el conocer la ciudad en sí. La ciudad no son casas solo, no solamente es la casa y la calle, son el transporte, son las zonas públicas, son las religiones, son la economía, son las influencias que le han venido de fuera, como dice aquí Mar, la colonización occidentales, exacto. El que hoy en día el sueño de mucha gente entre nosotros sea una casita con jardín y una vallita y todo eso, no es porque sí, no es que nos haya venido de repente una imagen así, digamos esto, ¿no? Pues al final las influencias externas nos, ha, nos han atacado mucho en ese sentido. Si nosotros cogemos y decimos que tenemos ese sueño, muchas veces te dicen, ¿tú qué quieres? ¿La casa del pueblo? Y dicen, no, eso no. Pues es que aquí ha existido casas individuales o casas, de lo que os decía yo antes, la casa taller. La casa taller podía ser tranquilamente lo que hoy en día se entiende como las viviendas pareadas. Las viviendas, estas urbanizaciones que están todo como villas pegadas unas a otras. Se pueden ser las casas talleres antiguas que se conviertan hoy en día en vivienda. Pero no, la imagen que tenemos es una distinta. Dices, yo quiero una casita japo tradicional, sí. Uno de mis sueños es ir a uno de los ryokan de estos y disfrutarlo a tope. Pero bueno, eso lo quería decir desde el punto de vista de coger una historia y meter la ciudad para que cree más cuerpo. Voy a hacer un pequeño ejercicio corto en tres partes que sea justo lo contrario. Que sea como la historia de una ciudad se puede convertir en una historia de narración muy interesante y que si conocemos la historia de las ciudades en las que vivimos nos puede servir de inspiración a crear nuestra propia ciudad. No solamente como escenario de la historia, sino como la propia historia en sí. Y aquí es donde voy a meter el otro instrumento que voy a estrenar ahora, que hace siglos que no utilizo y que va a salir un desastre, ya lo sé, pero voy a intentarlo, que es la paletilla de dibujos. Entonces, vamos a ponernos con una imagen. Imaginaros
un pequeño pueblo de, a ver, de cómo os diría yo, espera que voy a prepararlo todo bien, que estropee algo y así ir viendo que estoy emitiendo. Vamos a imaginarnos que vivimos, somos un pueblo que está en el campo, no tiene sitio donde vivir, una serie de familias, lo que queramos, y resulta que lo que hacemos es pasear por una zona en la que había un gran río. Digamos que una especie de río así, un río ancho, caudaloso, que de repente se ensancha en un cierto punto. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día los ríos los vemos desde nuestra óptica. Son ríos que, que tienen cierto... Pues eso, los puentes los hacemos en un momento, bueno, en un momento, por lo menos no hay tanto problema, pero vamos a imaginarnos que en este río, de repente, había una isla así. ¿Qué es lo que pasaba? Al ver esta isla y ver que el río es muy caudaloso en todos lados, los habitantes, los que estaban buscando un sitio para vivir, dijeron, ojo, ¿por qué no nos situamos aquí? Creamos una especie de poblado aquí, que sea la forma que queramos. Queremos geométrico, no queremos geométrico, lo que sea. Y lo que hacemos es, creamos un puente aquí y solamente con defender esta zona no es suficiente. Si yo defiendo la zona del puente, como el otro lado pilla todavía lejos y como no es como hoy en día que tienes barcos o lo que sea y cruzaban, pues entonces dijeron, estamos protegidos aquí, tenemos una zona habitable, tenemos un puente por el que pasar al otro lado. Aquí podemos cazar, podemos hacer lo que queramos, aquí podemos habitar, podemos tener nuestra huerta, podemos crear lo que queramos y es un sitio perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Pasa tiempo y deciden, mira, pues aquí vamos a crear un gran mercado. Vamos a crear un gran mercado aquí y el gran mercado va a decidir que este poblado va a ser conocido en todo el entorno. Como es una zona protegida por el río, que incluso lo que podemos hacer es poner una pequeña muralla aquí, ¿qué es lo que hacemos? Proteger la zona y como no es lo mismo hoy en día que tendrías más cañones o lo que sea, antiguamente no existía eso, con proteger esta zona, poner una puerta aquí de entrada y el puente, aquí es un gran espacio libre en el que la gente podía habitar, podía crear un mercado, podía vivir o lo que sea. Pero bueno, la cosa va evolucionando, la ciudad va creciendo, ocupa ya la isla y nos damos cuenta de que si lo que podemos hacer es, ya que tenemos este puente, si hacemos lo mismo para el otro lado, vamos a hacerlo aquí el puente, si creamos un puente aquí y el otro aquí, lo que hacemos es que nuestra ciudad se convierte en una zona de paso única en toda la zona de este río. Si este río se convierte en eso, se convierte en una zona en la que podemos pasar de un lado a otro, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que esto va a evolucionar muchísimo más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que haré será poner aquí impuestos, tanto de entrada como de salida, poner protección, y la gente querrá pasar por aquí en vez de arriesgarse a recorrer no sé cuántos cientos de miles de kilómetros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que con eso la ciudad crece, va creciendo, va mejorando, va ampliándose, supera las murallas de un lado a otro, y al final se convierte en una de las ciudades más importantes, no tanto del país, sino del mundo entero. Pues esta ciudad que os he narrado así en un brochazo pequeñito, pues sería más o menos, de una manera burda, vamos a decir, pero para que entendáis, os habré contado un poco la historia del nacimiento y la evolución de cierta, por decir de alguna manera, de una ciudad como París. No se sabe exactamente que cuando se creó, bueno, sí se sabe, pero bueno, los pueblos y todo eso, pero una de las cosas más importantes que tuvo París en sí era que tenía esa isla, que tenía esa zona de paso,
que tenía el río Sena, que cruzaba de lado a lado, y al cruzar de lado a lado el río Sena, en esa zona concreta se enriqueció, fue creciendo y se convirtió en la ciudad que conocemos hoy en día. Más luego, lo que os decía antes de la evolución, si seguimos metiendo factores como por ejemplo el tema de cuando llegó luego Napoleón, creó las grandes avenidas, pues Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, todo eso, pues al final lo que hacemos es entender por qué se creó la ciudad, por qué fue aquí exactamente, qué es lo que hizo que esta ciudad creciera de esa manera y, y podemos hacer, cogiendo París o cogiendo una ciudad inventada por nosotros pero con un origen parecido, podemos hacer que entendamos que esta ciudad ha tenido un origen y una evolución próspera. ¿Por qué? Porque nació en la isla de un río y fue el único punto de paso de un eje norte-sur o oeste-oeste o como queramos hacerlo, y gracias a ese paso se convirtió en la capital del reino que estemos inventando. Eso para empezar. Esa sería la primera pequeña historia. Ahora vamos a crear una segunda historia. Vamos a imaginarnos una montaña, una pequeña montaña, verla así. Espérate, que me acuerde cómo funcionaba esto. Vamos a hacer una pequeña montaña. Algo así. Una montaña alta que está justo en una zona que luego va a una tierra baja. Que se abría tanto para un lado como para otro. Aquí hay un río. Y toda esta zona de aquí, toda esta zona que veis por aquí, es mar. ¿Qué es lo que pasa? Para que entendáis un poquito, yo tengo la ciudad, esta es zona tierra, de repente sale la montaña esta y aquí estaríamos el mar. ¿Qué es lo que pasa? Hubo un pueblo que decidió habitar aquí. ¿Por qué? Claro, si habitamos aquí, si aquí empezamos a construir, empezamos a hacer casitas, el pulso le tengo para robar panderetas. Si aquí empezamos a construir, ¿qué es lo que pasa? Una de las mayores amenazas que puede haber en nuestro reino, en nuestra historia, puede ser que por aquí se acerquen barcos y lo bombardeen. Claro, al hacerlo a las faldas de una montaña, y si le ponemos aquí el puesto, vamos a decir, de protección, como os decía antes la Acrópolis, o como os decía de otros tipos de ciudades, que es que crecían de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hago esto, por la zona de aquí está protegida, porque desde aquí veo el mar a muchas millas y no soy como hoy en día, que como tienen motores potentes, antiguamente pues no había esos motores, entonces puedes ver todo el mar que te rodea, puedes ver desde aquí arriba también la tierra que viene aquí, además como tienes solamente esta pequeña falda de tierra que llega hasta tu pueblo, es mucho más fácil de proteger. ¿Qué es lo que pasó? Antiguamente, aquí la zona es un poquitito más alta, está un poquito más alta, aquí con amurallar esta zona y esta, así, o sea, abrir un poquitito aquí, que aquí habría un puerto. ¿Qué es lo que pasa? Protejo toda la ciudad, la gente la veo que me llegue por cualquier lado y es fácil de proteger. El problema de esta ciudad es que está en una zona muy golosa, que le afecta que los que viven alrededor, los reinos que viven alrededor, la guerra de poderes, pues consideran que este es un punto estratégico. Entonces la atacaron y durante muchos siglos pasó de mano en mano, de esa ciudad pasó por muchísimas manos. Una vez, incluso se pusieron aquí ya cuando empezó a haber cañones, ese fue el pequeño problema. De cañones, desde esta pequeña montaña podía llegar hasta aquí y abrir aquí una brecha en la muralla e invadir todo el pueblo. Arrasaron con todo el pueblo y prácticamente ese pueblo desapareció. Pero en la época en la que vivieron, en aquella época, lo que hicieron fue decidir y decir, mira, lo que vamos a hacer es, como ya todo está arrasado, o dejamos así, o vamos a aprovechar esta zona, vamos a reconstruir toda la parte interior, pero como ya estamos viviendo en una zona, en una época más tranquila, ya esta muralla ya no tiene tanto sentido. O sea, ¿para qué voy a hacer una muralla en una zona? Uy, lo que he hecho yo.
No sé qué es lo que he hecho ahora. Entonces, lo que hicieron fue borrar esa zona, borrar esta muralla. Pues, bueno, para que entendáis lo que es, borraron esa muralla y se amplió hacia aquí. La ciudad se modernizó, se amplió muchísimo más en una zona de paz y hoy en día esa ciudad se conoce como la ciudad de San Sebastián, que es la ciudad en la que yo nací y en la que me he pasado más de media vida viviendo. Y el último ejemplo que quiero poner es relacionado un poco en la gente que escribe fantasía. Digamos que la estructura era parecida a esa. Aquí había una especie de montaña y aquí alguien decide construir un gran castillo. ¿Qué es lo que pasa? En toda esta zona, aquí no había mar, pero había un gran desnivel. Aquí había unos barrancos muy grandes. Los que habéis visto Juego de Tronos y así, pues esos típicos castillos que estaban justo subidos en la punta de una montaña, pues una cosa así. Y al castillo solamente se podía entrar por aquí. Claro, esto en aquella época tenía mucho sentido porque era una zona de protección. Aquí vivían, vamos a decir, los reyes, vivía, pues yo qué sé, cualquier rey de la zona, la figura que queramos ponerla. Lo que pasa, esto es una zona apartada, es una zona fría, los castillos no son precisamente agradables de habitar. Entonces, esa persona, una vez que llegó la paz, decidió que en línea recta iba a construir aquí un palacio. Claro, esto estaba lleno de grandes murallas gordas, estaba rodeado de aquí no había absolutamente nada, solamente podía acceso por aquí y estaba solo frío. En cambio aquí tenemos lo que sería un gran jardín rodeando nuestro palacio, tendríamos un gran espacio para vivir, para disfrutar, un gran palacio moderno, sin murallas, sin paredes gruesas, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Creó una gran avenida y dijo, madre de Dios, esta gran avenida va a ser mi punto de unión entre el antiguo castillo y mi palacio. Y esta le voy a poner justo la medida que utilizo yo, que es una milla. A esta gran avenida le voy a llamar la Milla Real, porque es la que une mi zona de castillo con mi palacio real. Claro, todo el que quería ser algo, ¿dónde va a construir su casa? Lógicamente, aquí. Si tengo que hacer un edificio público, si tengo que hacer una iglesia, si tengo que construir absolutamente todo, ¿dónde voy a construir? Aquí. Y entonces, poco a poco, todo esto se fue poblando y se fue convirtiendo en la calle más importante del reino y una de las calles más importantes de su mundo. Es decir. Pues esta pequeña historia que os he contado, este gran castillo que tenemos aquí, con este palacio y esta villa, existe realmente. No sé si habéis estado alguna vez, pero esto es Edimburgo. Se llama la Milla Real y une el antiguo castillo de Edimburgo con el Palacio Real, que hoy en día, incluso cuando va a Escocia la reina de Inglaterra y todo eso, donde habita es en este castillo. Y esta milla es donde recorre todo el mundo, donde todo el mundo lo conoce. Aquí yo que soy un amante de la danza y el folclore y así, aquí hay un gran festival folclórico y pues eso. Entonces, esto es lo que estructura Edimburgo y una estructura de ciudad o de reino que podemos construir nosotros, que en un reino de fantasía, pues puede ser todos los ministerios. Incluso aquí hoy en día creo que está el nuevo parlamento muy moderno de Escocia que han hecho, creo que está puesto aquí. Entonces, esto exactamente sería lo que podía ser una zona de palacio, vamos a decir, y una zona de aquí, la zona amurallada, y aquí el palacio. Y el resto, pues todos los nobles y todo lo que hoy en día vivimos. Y eso es un poquitito lo que yo quería contaros hoy.
Eh, Estos 3 ejemplos son 3 ejemplos de ciudades conocidas: París, Donosti, San Sebastián o Edimburgo, que podemos coger esa construcción, esa idea de por qué se hicieron las cosas y llevarlo a nuestra novela. Si yo cojo y digo, mira, yo quiero crear una ciudad con historia, si yo cojo esta parte y la pongo aquí, si yo cojo este castillo y lo traigo aquí, si yo decido cómo situar esas dos partes, la parte más antigua, la parte más nueva, un castillo antiguo, restos del pasado, más un castillo moderno, restos del futuro y lo que quiero que sea la ciudad, ya va a tener lógica la ciudad en lo que se va a desarrollar mi historia. Y hasta aquí el rollazo de hoy. No sé si os ha gustado, si queréis que haga más y decir, mira, pues mejor otro día cambiamos de tema porque este ya está bastante trillado. No sé si tenéis preguntas. Yo aquí estoy para lo que necesitéis. A ver, por aquí la nariz, que ha sido súper interesante. Elisa, que de rollazo nada monada, pues me alegro. A ver, a mí es un tema que me apasiona, entonces muchas veces me emociona, empiezo a contar, y digo, igual estoy hablando solo. Pero lo que quiero es dar esa visión de urbanismo y de arquitectura, también lo hablaré en futuras de arquitectura, como parte esencial de una historia. Si tú coges una historia y no vivimos esa parte, no va a estar redonda del todo, porque al final es el escenario en el que ocurre todo, tiene que ser creíble. Lo mismo que los personajes tienen que ser creíbles, no tiene sentido una ciudad que no tiene ni pies ni cabeza. Que he puesto así porque queda bonito, porque me lo imagino así, pero que se cae. Es como sin cimientos, que se va cayendo y se va. Entonces yo lo que quería era eso, intentar que vierais y que dar mi punto de vista de cara a eso, de cara a coger y decir, mira, si voy a crear una ciudad, una historia, y sobre todo gente que construye trilogías o series o sagas enteras o lo que sea en una ciudad, la ciudad no puede ser algo que no tenga pasado ni futuro, que solo tenga presente. Yo me tengo que imaginar la ciudad, cómo llegó a ser lo que es, si el poder está puesto aquí, si este barrio es importante, por qué es importante, si el río es importante, si Rafa, por ejemplo, que sabe mucho de mapas, es pues precisamente eso, lo mismo que el río, por qué va por aquí, las montañas, por qué van aquí. Todo esto tiene un sentido. Eh, Cuando tú vas a una ciudad, si no pateas las calles, no sabes cómo es la ciudad. Pues lo mismo en las novelas. Si no invitamos al lector a patear la ciudad con nosotros y a entender por qué las cosas funcionan así en mi ciudad, no tiene sentido. Porque al final la ciudad se va a quedar en una especie de escenario que no va a ser atractivo, que va a ser, sí, fuegos artificiales, pero que luego se queda todo como un cliché más, como una foto bonita y ya está. A mí esa sensación, por ejemplo, me pasa mucho viendo las sagas de Star Wars y así. Veo planetas que dices, oh, qué maravilla, un escenario de un volcán donde hay una lucha, un escenario de desierto, luego otra zona que es un mar eterno de tormentas y ahí. Pero luego me da la sensación que son escenarios de cartón piedra que luego no tiene chicha. ¿Por qué es así? ¿Por qué se construyó así? Pues eso, sobre todo, si es una historia cortita, pues igual no tiene tanta importancia. Pero si vamos a hacer una saga, si vamos a hacer que la ciudad sea protagonista de la historia, y hay muchas novelas en las que la ciudad es un protagonista más de la historia, o la casa es una de los protagonistas de la historia, vamos a pensarla bien. Vamos a hacerla a tirones y decir, mira, pues más o menos la casa está aquí, esto funciona así, porque luego nos perdemos, el lector se pierde y pierde todo el realismo que tiene que haber. Entonces, esa es mi visión de lo que es el world building, desde la parte de ciudades y pueblos, y mi visión personal de lo que aporta más a la historia. Ya, para acabar, voy a ver qué habéis puesto por aquí. Yo intento aplicar todo lo que has dicho a mis historias. He descubierto lo importante que es al viajar. Pues sí, y Mar, ya sabes que eso siempre te lo suelo decir, que me encanta cómo cambias de escenarios y cómo creas esos distintos paisajes y paisajes lógicos y paisajes con peso, con sentido. Yo siempre te he dicho que el mercado ese que... No vamos a hablar mucho más, pero el mercado ese
muy vivo, es un mercado que casi lo puedes ver. Pues eso es lo que, a eso me refiero, novela. Carla dice, yo acabo recomendándote otro libro para, a ver, es La ciudad que nos unió, de Jamie. Perfecto. Bueno, pues por hoy esto es todo. Espero que os haya gustado, espero que haya servido para algo, por lo menos para pasar el rato y ahora que es domingo tarde-noche. Como os he dicho, seguramente el martes, todavía no estoy seguro, pero por el tema de trabajo y así, pero solamente el martes al anochecer haré un directo más cortito que lo haré un poco del mes de octubre. Porque el mes de octubre quiero planificar mi novela, quiero también en parte compartir esa parte de planificación y quiero comentaros un par de cosillas que quiero hacer tanto aquí como en el Discord. Entonces, un poquitito así. Además, estar unido a que ya sabéis que yo soy parte también de La Palabra Errante, el podcast La Palabra Errante, y también ya comentaremos novedades este mismo miércoles. Y unido a eso, pues eso, el martes será eso. Y el domingo, acordaos, fecha muy importante, al menos para mí, que va a ser la entrevista a Meritxell Terrón, la editora de Literap. Ya os puedo decir que estoy maquinando muchas maldades, pero para bien. Y yo creo que va a quedar una entrevista bonita y sobre todo voy a intentar que conozcamos Literap por dentro y sobre todo a Meritxell. Y que los que no le conozcamos físicamente o lo que no, pero que admiramos lo que está haciendo con la editorial y su obra, que por lo menos que nos sirva para conocerlo un poquito más. Pues lo dicho, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias por venir un día más aquí. Y el martes y el domingo nos vemos. Y mientras tanto, cualquier cosita que queráis, ya sabéis, en redes. Aquí veis también por abajo el, el YouTube, donde voy a ir colgando todos estos vídeos, el Twitter, de que es donde suelo estar más activo de cara a contestar y todo eso, cualquier cosita que queráis, incluso propuestas de cara a lo que serían pues eso, capítulos que queráis, temas que os interesan, lo que sea, yo estoy abierto a todo tipo de propuestas, ¿vale? Pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos ya el martes. El martes, que descanséis.